Hola, hola, muy buenos días, bombers. Bueno, tenemos aquí el capítulo 9 de este manual de buenas prácticas, ¿no? El manual del FREMAP. Te voy a poner ahora la página principal para que recuerdes. Manual de seguridad de los útiles de elevación y cargas que elaborado el FREMAP, ¿no? Esta es la segunda parte. Es la segunda parte de la clase, ¿no? Que estamos haciendo. Primero vimos el capítulo 2 y ahora vamos a ver el capítulo 9, que son los que entran en el temario de bombero. Mira, aquí tienes las bases específicas, entonces aquí también pues puedes comprobarlo, ¿no? Que nos está hablando concretamente el tema 27. Aquí lo tenemos, requisitos técnicos, eslingas textiles, de cable, de cadena, grilletes y ahora buenas prácticas para las operaciones de elevación, ¿no? Empezando por estabilidad, proximidad de las líneas eléctricas. Vamos a verlo. A ver. Empieza por aspectos generales, estabilidad, ¿no? Estabilidad y luego habla de proximidad a las líneas eléctricas. ¿Vale? Como ves, todo esto es de las buenas prácticas de las operaciones de cargas. Y bueno, esto también lo puedes hacer e ir viendo aquí buenas prácticas, operaciones de cargas, estabilidad, proximidad, e ir comparando para ver que efectivamente lo que estás estudiando pues tiene que ver con las bases específicas, ¿no? Que es al final lo que te van a preguntar. Bueno, pues nada, no me enrollo más y voy directamente con la lectura de este temario y vamos comentando. Bien, los aspectos generales nos dicen que en este capítulo se recogen medidas preventivas para las tareas de evaluación de materiales atendiendo al origen de los factores de riesgo. Se incluyen las relacionadas con el entorno del trabajo, las operaciones y los útiles. ¿Vale? Y aquí lo que tienes también es un pequeño resumen a la izquierda, ¿vale? Sobre la estabilidad, las páginas, la proximidad y demás, ¿no? Eso te puede servir para tener una imagen más visual. Bueno, vamos a ver qué nos dice la estabilidad. Esto ya lo vimos un poco en la NTP sobre grúas, ¿no? La estabilidad del equipo puede ser una causa determinante de caída de las cargas. Claro, por ello, tanto el operador como la persona que realiza el amarre de la carga deben conocer los requerimientos de estabilidad del equipo, las características del entorno donde se ubica y, en caso de anomalías, comunicar las incidencias detectadas. Para asegurar una estabilidad suficiente, tenga en cuenta las siguientes medidas. Considere la nivelación del equipo si el terreno es irregular. Evite la proximidad de los apoyos a desniveles y zonas de canalizaciones donde la superficie sea más debilitada. Asimismo, compruebe que la zona de apoyo del equipo no es un relleno o se encuentre próxima a una canalización. Vale, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Vemos aquí en la imagen a lo mejor una zona más blanda y ¡boom! Se cae la grúa. Pues mal. Verificar la zona de ubicación de la grúa para evitar la pérdida de estabilidad en el izado de la carga. El equipo deberá estar calzado y nivelado de forma que asiente totalmente. Los estabilizadores se extenderán en toda su longitud en caso de que el terreno no tenga suficiente resistencia. Coloque calzos distribuidores fuera de fuerza bajo los sistemas estabilizadores. Recuerda que sí que se podían abrir un poco menos debido al sistema este nuevo de las grúas, que era el sistema, ahora no recuerdo el nombre, voy a verlo. Vale, mira, además te lo muestro, ese sistema asimétrico de estabilización, ¿vale? Los de última generación tienen un sistema asimétrico de estabilización que permite trabajar con los gatos extendidos parcialmente o incluso extendidos de diferentes uno entre otros, ¿vale? Por eso había tachado yo aquí el no, ¿vale? Ahí lo tenemos en la NTP. Sistema asimétrico de estabilización, ¿vale? Entonces yo voy a copiar esto, ojo, sistema asimétrico de estabilización para tenerlo en cuenta, pues también cuando leas este otro temario, ¿vale? Entonces, fíjate. Ojo, sistema simétrico si lo permite. Y bueno, sistema simétrico lo voy a poner en negrita y además subrayado así.
¿vale? No tengo suficiente. Vale, recuerden no colocar los apoyos del equipo de elevación próximos a los bordes o superficies que puedan dar lugar a caídas de las cargas durante su manipulación y tengan en cuenta el tipo de terreno y si existe riesgo de deslizamiento por agua, barro, etc. Vale, aquí vemos pues unos ladrillos sobre los cuales están apoyando el apoyo y te dice que no, que ahí no apoyes la grúa. Claro, se puede mover y te vas para abajo. Bien, para más información se adjunta un ejemplo práctico con objeto de transmitir al operador del equipo los conocimientos de la resistencia del terreno, con objeto de garantizar que la estabilidad es suficiente en los apoyos durante la manipulación de la carga. Vale, aquí tenemos un esquema que nos dice el tipo de suelo y la presión sobre el suelo permitida en newton por centímetro cuadrado, según la norma DIN 1054. Ujú. Vale, yo este cuadro también tendría en cuenta el otro. Entonces voy a poner el otro cuadro de la NTP ahora mismo aquí al lado para que podamos comparar ambos, si te parece, y así tenemos en cuenta ambos datos. Vale, ojo aquí a la comparativa que tenemos, porque vamos a verlo, ¿vale? Porque hay unas pequeñas diferencias. Mira, por ejemplo, en el asfalto es exactamente igual que lo que nos pone en la nota técnica, ¿vale? Que nos pone 20 newton centímetro cuadrado. Pero luego cuando pasa a arena fina y media, aquí en la nota técnica nos diferencia entre la arena fina y media, la gruesa, a grava y grava completa, que son 15, 20, 25. Y aquí te llama a todas por igual, suelo no cohesivo, y le pone 15. Y lo mismo con el cohesivo. ¿Vale? En vez de diferenciar entre pastosos, blandos, consistentes, semisólidos y duros, que el semisólido sería el 20, pues lo llama a todos 15. Vale, así que no cohesivo y cohesivo, según el FREMAP, aquí tendríamos 15. Y según la nota técnica, pues sería un poco más completo. Bueno, limo de barro, arcilla, esos están por aquí. A ver, lugar de tierra, Vale, esos no los tenemos aquí. Entonces, bueno, saber que son 13 y 20, ese 20 está aquí también. Y luego en el caso de la roca, nos habla de la roca viva en la nota técnica y tenemos 100 newton centímetros cuadrados. Y aquí nos habla de roca quebradiza con erosión 150 y no quebradiza 400 newton, ¿vale? Fíjate que nombra la norma DIN 1054, que es exactamente la misma norma que tenemos en la nota técnica, pues que esta está más especificada. Vale, y aquí pues en ningún momento habla del tema de las arcillas. Creo leer que no lo pone en ningún sitio, ¿no? Lodo, tuba, tierra, suelos cohesivos considerados arena fina, blandos, y no, de arcillas no os habla, pero bueno, aquí tenemos limo de barro y limo de barro, pendientes de corrosión 13 y luego arcilla compuesta por arcillas y rellenos firmes 20. Vale, el 20 es de las arcillas, también lo voy a subrayar y así lo tenemos. Como ves en el resumen de la izquierda he resaltado en morado los datos numéricos y así los tienes pues también aquí reflejados, ¿no? ¿Vale? Si quieres este documento sin problema te lo puedo pasar. ¿Vale? Pónmelo en los comentarios y listo. Y nada, si te está gustando esta clase recuerda darle like y suscribirte con la campanita para estar atento de nuevas clases. Bueno. Pues nada, ya he comentado lo que quería sobre esta tabla, ¿vale? Que no se nos traspapele, que no se nos confunda, que tengamos en cuenta que está la misma norma DIN 1054 aquí en el FREMAP y también en la nota técnica. Y con esto continuamos. Bien, cálculo de la presión sobre el terreno para una grúa autopropulsada de 250 toneladas, según manual de instrucciones de la grúa.
Bien, y por un lado nos da aquí un ejemplo práctico, ¿no? Datos de la grúa móvil según manual, fuerza de apoyo máxima 1.236.000 newton, diámetro de plato 70. Te dice el entorno sobre el que se va a instalar, un suelo de gravilla, presión permitida 20 newton centímetro cuadrado. ¿Cuál es la presión que ejerce en el suelo? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo y lo divide entre 3, 8, 4, 8, lo que es los newton de la fuerza de apoyo máxima. La superficie es 321 newton centímetro cuadrado, presión de apoyo máxima superficie. Vale. ¿Qué medidas preventivas deben adoptarse? Pues aumentar la superficie de apoyo en el suelo de la grúa. ¿Cuál es la superficie de apoyo requerida? Pues 1.236.000 entre 20, requería según la tabla 6,18 metros cuadrados. En este caso, para poder garantizar la estabilidad de la grúa se necesita un aumento de superficie de apoyo mediante colocación de placas de reparto con la superficie indicada. Vale, pues para que haya una buena distribución de la carga se deben colocar placas de 6,18 metros cuadrados para este terreno en concreto, dado que el diámetro del plato de apoyo es de 70. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo. La utilización de un lector de la presión que los gatos hidráulicos ejercen sobre el terreno en las grúas autopropulsadas facilita la lectura y comparación directa con las tablas de resistencia del terreno indicadas. ¿Ves? Aquí tienes un sensor, una especie de sonar que te indica pues cómo son los apoyos. Lectura de la presión de los estabilizadores sobre el terreno. La tecnología ahí ayuda bastante. No efectúe trabajos con accesorios con vientos superiores a 50 km hora, salvo que las especificaciones técnicas del equipo lo permitan y así venga indicado en su manual. En caso de presencia de vehículos u ocupación de viales, señale la zona de trabajo. Cumpla con las normas establecidas del Código de Circulación sobre ocupación de la calzada. Vale, el Código de Circulación lo veremos. Y luego, respecto al trabajo con vientos, os debo decir que en el documento sobre los vehículos nos indica ahí con qué vientos superiores no deberemos utilizar las grúas del ayuntamiento, ¿no? La mayoría están en 12 o 12,5 kilómetros por hora. Entonces, bueno, aquí te habla de 50, superiores a 50 es mucho más elevado, salvo especificaciones. Se refiere a otro tipo de grúas y no a grúas que levantan personas, como el caso de bomberos, ¿no? Pero bueno, lo comento para tenerlo en cuenta. 9.1.2 hablamos de la proximidad de las líneas eléctricas y aquí en los trabajos próximos a líneas de alta tensión como norma general no se invadirá por personal ni equipos el área comprendida a 5 metros alrededor de los conductores. A continuación se muestran las distancias de seguridad de los equipos de elevación de cargas han de guardar respecto de las líneas de alta tensión. Vale, aquí te habla de que hasta 66 kilovatios debes guardar 3 metros, de 66 a 220, 5 metros y de más de 220, 7 metros. Pero recuerda que esto difiere con lo que pone en la norma técnica, te lo muestro. Vale, pues he tratado de que quede aquí lo más ordenado posible. Mira, según la NTP, hasta 1 kilovatio es 1 metro, ¿vale? Superior a 1 kilovatio es de superior a 1 kilovatio y hasta 110 teníamos 3 metros, ¿vale? Y aquí pone hasta 66. Entonces, bueno, eso cambia un poco. Y luego lo que tenemos también, a ver que esto se me había colado. Lo que tenemos también es que de 110 a 220, esto sí que parece que es parecido, ¿no? Hasta 220, 5 metros, por el tema de los 5 metros, pero de 220 hasta 380, 5 metros también, sin embargo aquí pone más de 227 metros. Vale, o sea, aquí se quedan los 5 y aquí dice que a partir de 220, 7. La única que coincide, más o menos, es la del círculo, la de los 5 metros, ¿vale? Para que lo sepas, para que lo tengas en cuenta. Si te preguntan según este, según el otro, a ver, yo me fiaría más de una norma técnica que de un dibujito que viene así, ¿no? Del FREMAP. A ver, la norma técnica al final tiene datos más específicos.
Pero bueno, aquí están siendo más previsores. Son más de 220 vatios, 7 metros. Fíjate, a lo mejor no es necesario tampoco. Ahí te dejo ambas. Bien, y subrayo aquí el 5 metros. Te habla, permanezca en la cabina y maniobre haciendo el cese de contacto. Aleje la máquina, bueno, esto en caso de que tenga, de que haya dado, de que hayas tenido contacto, ¿no? Distancias de seguridad. Maniobre haciendo cese del contacto. Aleje la máquina del lugar impidiendo que nadie se acerque a los neumáticos por riesgo a contacto con los mismos. Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo, permanezca en la cabina indicando a todas las personas que se alejen del lugar hasta que le confirmen que la línea ha sido desconectada y descargada. Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo, compruebe que no existen cables de línea caídos en el suelo o sobre el vehículo. En su caso, abandónelo por el lado contrario y observe las siguientes pautas. Descienda de un salto sin tocar el vehículo y el suelo al mismo tiempo. Procure caer y alejarse dando pasos cortos o saltos con los pies juntos. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Claro, para evitar una diferencia de potencial entre un pie y el otro, nos dice salte con los pies juntos. Y luego no des un paso largo, da pasos así, como muy cortos, uno pegado con el otro, para evitar esa diferencia de potencial. O con los pies juntos, para precisamente, pues eso, evitar una descarga por la diferencia. Entonces, estos datos también nos lo da en la NTP sobre grúas. Normas básicas de elevación. Bueno, antes de seguir, en las normas básicas de elevación, que es el punto 3. Recuerda que tienes aquí el esquema y bueno, en el esquema también se dicen, ¿no? Las distancias mínimas de las líneas hasta 66,3, 66 a 225, más de 227. Si hay contacto, lo van a hacer en la cabina y todo esto que estábamos comentando anteriormente. Vamos a ver las normas básicas de elevación, a ver qué nos cuentan. Subo aquí un poco el resumen y aquí está. Vale, como primera norma básica de un proceso de elevación, se destaca la necesidad que para poder utilizar un equipo de elevación es preciso estar autorizado y disponer de formación sobre la utilización del mismo. Asimismo, deberá observar las siguientes recomendaciones. Acote el lugar de la operación evitando la circulación y presencia de trabajadores o vehículos de las zonas próximas de la carga. Ya lo sabemos. Compruebe previamente el estado de los cables y otros dispositivos de elevación, así como los accesorios que se van a utilizar. También lo sabemos, nos lo comentan. Observe la identificación de la carga que puede elevar el accesorio y en función de esto seleccione el útil apropiado por la operación. Bueno, más lógico no puede ser. Verifique que los órganos de presión disponibles en el sistema de retención para evitar que la carga salga de los mismos. Compruebe el estado de los dispositivos de seguridad para evitar que la carga se salga. Claro. Nunca intente levantar cargas ancladas al terreno, ya que esto puede provocar el vuelco del equipo de elevación. Si las cargas a elevar son pequeñas, están sueltas o disgregadas, es decir, a granel, utilice bateas, que son plataformas con protecciones laterales u otros contenedores, evitando que la carga sobresalga de la protección y asegurándose de que los materiales encuentran correctamente se encuentran correctamente paletizados. Bien, recuerden no someter un accesorio de elevación a su carga máxima de utilización en las primeras operaciones que efectúe con él. Antes de ordenar una maniobra, siempre verifique que las eslingas están colocadas y aseguradas al gancho a izar y no tienen vueltas o torceduras. Vale, bueno. ¿Qué más? Antes de ordenar una maniobra, también observe que no hay piezas sobre la carga y que el gancho de elevación está centrado con respecto a la carga a elevar. Compruebe que se ha separado de la carga y no hay más personas en su proximidad. Bueno, todo esto es lógico, ¿no? Lo de que está centrado, pues mira, en la imagen aquí si te viene, hay una persona y tampoco parece que esté muy centrado el gancho porque el tronco está yendo para allá. El gancho igual, en vez de estar aquí en tu imagen, ¿ves? Igual debería estar más como por aquí, ¿no?
a esta altura para que la carga pues no se mueva de un lado a otro. Luego verifique que las slingas están colocadas aseguradas. Un poco todo lo que es de perogrullo, ¿no? Que hay que saber, que sí, que todo tiene que estar ordenado. Pero claro, para eso tiene que tener uno una formación y eso te lo dicen también. Durante la operación de elevación y transporte evita la presencia de trabajadores. Hombre, es lógico, ¿no? Bien. Normas de izado de cargas. Antes de levantar la carga, además del peso de la misma, tenga en cuenta también el del accesorio, viga, carga, electroimán, etc. Si desconoce el peso de la carga a elevar mediante una fórmula simple, se puede obtener una estimación aproximada. Esta fórmula consiste en hallar el peso calculando el volumen de la carga multiplicado a continuación por la densidad del material al que está hecha la misma. Bueno, pues aquí nos dan una tabla, ¿no? Una tabla de densidades y la fórmula. El peso que es el volumen en metros cúbicos por la densidad del material, kilogramos metro cúbico, obviamente por la gravedad también, ¿no? Porque esto sería en realidad la densidad. Bueno, volumen, área de la base por la altura. Bueno, la tabla siguiente indica los pesos por metros cúbicos de los diversos materiales a tener en cuenta en las operaciones de elevación de cargas. Y aquí lo tenemos. A ver, sabemos que el agua como referencia, yo te voy a subrayar aquí en rojo porque es como en azul, ¿no? Porque es agua. Nuestra referencia, 1000 metros cúbicos, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Peso en kilogramos por metro cúbico. Y ya a raíz de eso, pues un poco te puede ir sonando, ¿no? La madera, obviamente, tiene menor densidad, 800. El papel tiene un poco más, entonces se hundiría. El aceite ya sabemos que tiene menos, por tanto se queda por arriba. El magnesio más, el plomo mucho más. De hecho, el plomo le he puesto un 1 aquí porque es el primero, es el que más tiene, 11.200. Nada menos. El siguiente es el cobre, 8.800. Tercero el latón. Y aquí los dos de arriba son los más utilizados, ¿no? El aluminio 2.700 y el hierro acero 7.700. El hierro es diferente a acero, pero bueno, ahí te lo juntan. Entonces, bueno, el hormigón también es otra que se utiliza mucho y es bastante preguntable. Entonces, bueno, quizás debas tenerlo en cuenta ahí. Vale, 2700, 2400, 7700. Bueno, el del plomo por curiosidad, 11200, que dice, madre mía. Y nada, poco más de aquí, que suene esta tabla, que sepas que la referencia es el agua y a raíz de eso, pues te puede ir sonando el resto. Asimismo, durante las operaciones de transporte de cargas mediante equipos de elevación, adopte las recomendaciones que se indican a continuación. Nunca improvise. Sistemas de elevación con útiles disponibles. Utilícelos de acuerdo a las indicaciones de seguridad del fabricante. Para cargas simétricas, emplee siempre slingas del mismo tipo, CMU y longitud, repartiendo el peso de manera uniforme entre ambas. Tenga siempre presente la prohibición de unir varias slingas con diferentes cargas máximas de utilización. Claro, ¿por qué? Pues porque si unimos varias slingas con diferentes cargas, al final no estamos haciendo nada. Tendríamos que respetar la menor carga de utilización, ¿no? De la slinga. No tiene sentido. Vale, mira, aquí te dice que no a diferentes cuerdas y aquí te dice que sí a esto. Recuerde, al seleccionar la slinga tenga en cuenta el peso de la misma. Para la longitud, la slinga textil pesa 7 veces menos que la slinga de cadena y 2 veces menos que la de cable. ¿Vale? La más pesada es la slinga de cadena, después la de cable y después la textil. ¿Vale? 7, 2 y textil. Bien, aquí para evitar que se aprisione, ¿no? Siempre las slingas pues tienen que tener unos enganches hechos, unos enganches ya predeterminados y no realizar improvisaciones con ellas. Por eso te dice esto que no. Bien, cuando realiza operaciones de slingado de cargas, compruebe la colocación de las manos con respecto a los accesorios a utilizar para evitar daños. Nunca coloque las manos entre la slinga y la carga, ni los pies debajo de las mismas. Bien, te está diciendo aquí, no hagas esto,
sí haz esto, porque al ponerlo aquí te puedes pillar el dedo y al ponerlo así, pues no te puedes pillar el dedo. No utilice dispositivos de telefonía móvil, auriculares y demás, porque tienes que estar atento a las indicaciones y todo. Al realizar la prensión de las cargas, compruebe que los ganchos han sido colocados en la carga siempre con el cierre hacia el exterior, ya que en caso de golpe con cualquier obstáculo, esto imposibilitará la caída de la misma. Mira, ¿ves? El gancho de aquí va hacia allá, sin embargo aquí va hacia adentro. Y esto en caso de golpe, pues está diciendo que podría causar la salida del gancho hacia allá arriba. Y en este caso, en caso de golpe, pues no lo sacaría, ¿vale? Total, ganchos hacia afuera, no hacia adentro. Si realizan eslingados simples, recuerde proteger siempre las aristas. ¿Ves? Aquí estamos protegiendo aristas, aquí no lo estamos protegiendo. Esto si no lo proteges, pues se acaba aplastando, ¿no? No coloque las piezas redondas o aros directamente en los ganchos. Así impedirá deslizamientos durante la elevación y descenso de la carga. No coloque piezas redondas o aros directamente en los ganchos. Vale, mira, ¿ves? Esto es un gancho, es redondo, se puede salir. Esto es un cierre de seguridad que se ha hecho, entonces aquí no se puede salir. ¿Qué más consejos nos dan? Cuando eleve piezas redondas, se realice deslingado de la carga mediante un sistema de doble vuelta sobre la pieza a elevar. ¿Ven? ¿Ves? Aquí es solo una vuelta, aquí le ha hecho una doble vuelta para que haga fricción. Entonces, en caso de ser elementos redondos, doble vuelta. ¿Vale? Lo voy a poner así en naranja, redondo, doble vuelta. Bien. En caso de transportar botellas de gases, no sujete el punto de presión de la propia botella. Utilice equipos específicos para dicho transporte. Vale, esto es una temeridad. O sea, puedes saltar aquí la presión y a la mierda. En cambio, esto es la manera correcta de elevar una botella. O varias botellas. En todo caso, si es solo una, pues habría que hacerlo de esta manera. ¿Vale? Como es redondo, pues doble vuelta. Y no hacerlo así. Si las dimensiones de la carga lo requieren, use una plataforma elevada para poder llegar con holgura a los ganchos y situar correctamente en ellos gazas de las eslingas. En algunos casos, una polea auxiliar o un cabo pueden ayudar para esta operación. Al seleccionar los puntos de presión en las cargas de todo tipo, asegúrese de que en el centro de gravedad de la pieza a levantar está alineado con el punto de anclaje. Esto de que no se nos vaya, ¿no? Así la carga no basculará y se mantendrá en equilibrio. En caso contrario, no se podría producir una sobrecarga en alguno de los ramales provocando la rotura del mismo y el desplazamiento de la carga, ¿no? Y su caída. Compruebe que los puntos de presión están por encima del centro de gravedad de la carga a levantar. ¿Cómo sería? Bueno, mira, aquí dice que no y aquí dice que sí. Claro, el centro de gravedad está más alto, aquí el centro de gravedad está aquí y los ganchos están por encima. Y aquí estarían por debajo, ¿no? ¿Lo estás viendo? Bien. Bueno, aquí dice lo mismo, ¿no? ¿Ves? Aquí el centro de gravedad está desnivelado, aquí estaría en el centro. Y aquí estaría hacia afuera. Se nos va la carga, ¿ves? Más cositas. Recuerde el centro de gravedad y el punto de anclaje en la misma vertical. Aquí está perfectamente puesto. Centro de gravedad y punto de anclaje. Evite traslados inestables de materiales utilizando siempre que sea posible varios puntos de presión para mejorar la seguridad. ¿Vale? Varios puntos de presión. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Si lo hiciéramos desde aquí, pues sería bastante menos estable, ¿no? No enganche ni desenganche una carga en alturas ni utilizar medios de acceso seguro. Sin utilizar medios de acceso seguro. Al mismo tiempo, evite siempre situarse encima de la carga durante la operación. Fíjate, aquí este operario está encima de la carga. Esto no lo puede hacer. Tampoco puede manipular la carga mientras está elevando. O sea, primero tiene que estar
en un punto seguro, ¿no? Y te dice aquí, no desenganche sin utilizar medios de acceso seguro. Hombre, si vas a desenganchar porque no queda otra, te tienes que asegurar, porque en caso de que desenganches y esto se caiga, pues te vas para abajo, ¿no? Es un poco de sentido común todo esto que me está diciendo. Antes del izado, realice uno o más pretensados de la eslinga y vuelva a destensar hasta que asegure que durante la maniobra de elevación los ganchos estarán situados en la vertical del eje con simetría de la carga. Alce ligeramente la carga para comprobar que amarres, estabilidad, tensión y ramales de retención de freno y asegúrase de que no existen materiales sueltos. Vamos, que primero alces un poco. Levante la carga a la altura de transporte sin utilizar los limitadores de recorrido de los equipos para detener los movimientos de la misma, pues esto podría dañarla. Procure periódicamente su funcionamiento y en caso de observar alguna anomalía, comunique dicha incidencia al superior jerárquico. Vale, fíjate, ¿cómo sería el checklist de esto que acabamos de ver? Serían estos 3 pasos, ¿no? Es que lo pone así un poco guionizado, un poco extraño, pero vamos, básicamente sería esto. Para el listado seguro, que serían estos 3 de esta imagen, pretensado y verificación. Realice uno o más pretensados de la eslinga. Vuelva a destensar. Busque todos los ramales tensos y sin vueltas. Asegúrese que los ganchos en la vertical se ejecuten la simetría, ¿no? Alzado de prueba y controles previos. Elevas ligeramente, ves los amarres, la estabilidad. Traslado en altura, eleve la carga a su altura sin usar los limitadores de recorrido de las oscilaciones. El uso de limitadores, como el freno, puede dañarlos y revise periódicamente el funcionamiento. Así que nada, lo tienes ahí también. Un poco para resumir esta parte que es infumable, pero bueno, sobre todo me quedaría sin utilizar los limitadores de recorrido, ¿no? ¿Debería hacer el izado utilizando los limitadores de recorrido? No, sin limitadores de recorrido. Bien, más datos. Vale, visto lo cual, pues seguimos leyendo. No efectúe reparaciones sobre elementos elevados si no están alzados para evitar su caída. Como es el caso de este hombre revisando el motor, ¿no? Que debería estar asegurado más que con estos cables únicamente. En caso de carecer visibilidad de maniobra, solicita ayuda. Por supuesto, utilice señales gestuales normalizadas, ya las vimos en el código. Como responsable de la carga, mire siempre en el sentido de la marcha. El gancho, claro que no esté a la altura aquí donde pueda dañar a alguien, sino más elevado. Aquí vemos otro dato, realice la elevación y descenso de las cargas lentamente, evitando los obstáculos, caídas bruscas y demás, ¿no? Tenga en cuenta, no está permitido realizar contramarchas con los equipos de elevación durante el transporte de la carga debido al riesgo de balanceo y caída de la misma. Esta situación solo está permitida en casos de emergencia. Bueno, imagínate, ¿no? Está una carga muy pesada, pendulea, ves que no es para allá, haces una contramarcha y puedes ocasionar pues un problema grave, ¿no? Por eso es necesaria también la formación. Para invertir el sentido de la marcha, mantenga el mando en posición 0 hasta que cese el movimiento y después conecte la marcha inversa. En tareas de posicionamiento de las cargas, cuando estas sean de gran longitud, utilice cables auxiliares para evitar la proximidad a la misma, como el monigote de aquí. Al depositar las piezas, evite dejar los útiles de izado sin tensión hasta asegurar la totalidad de la carga, ¿no? Almacene los accesorios útiles de elevación en lugares secos, ventilados y no así para que se oxiden, ¿no? Aquí tenemos una buena imagen de cómo almacenarlo y aquí una mala imagen. Bueno, no sé si esta dice que no. Evitando en todo momento dejarlos en el suelo. Aquí está en el suelo también, entonces no. Vale, asimismo proteja los materiales, siempre, claro, inestables. En el caso de eslingas, colóquelas bien. Si tiene que exponerlas al sol, utilice protectores. Nunca deje que un equipo de elevación abandonado con la carga suspendida, como estamos viendo aquí. Hay veces que se pone aquí un peso, en el caso de las grúas, pues para que no oscile, ¿no? Para que no pendule el gancho, pero no esta pedazo de carga.
Normas de uso de slingas. Vamos a verlo. No utilice, en la medida de lo posible, slingas que limiten la capacidad de la carga por la forma de trabajo. En estos casos, use slingas de varios ramales. Durante el uso de estas 3 o 4 ramales, considere que el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. Vale, entonces, ¿qué es lo que debemos tener aquí? El ángulo mayor, ¿no? Debemos tener en cuenta el ángulo que se forma desde la parte de arriba. Aquí tienes la imagen, donde yo te voy a subrayar aquí, considere el ángulo mayor formado por los ramales opuestos a la diagonal, ¿vale? Que vendrían a ser este y este. Esto te dice que no lo hagas porque la cadena aquí pues no tiene las protecciones ni nada. O sea, lo que tendrías que hacer es esto. Llevar un enganche aquí, otro enganche aquí, pero no pasar la cadena aquí como si nada, ¿no? No está hecha para eso. Entonces tendría en cuenta, si estuviera bien hecho y tuviera este amarre hasta aquí y este amarre hasta aquí, ¿vale? Sin contar con esto, que está mal, tendría en cuenta el ángulo que forma esto de aquí, ¿vale? Y si está formando más o menos, yo que diría un ángulo de 60 grados, pues tendría en cuenta esos 60 grados, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Vale, también lo tengo aquí. ¿Ves en el resumen de la izquierda? Creo que lo estás viendo, ¿sí? El resumen de la izquierda, cuando se utilizan dos ramales de una slinga, ya sea de cadena o de cable, bueno, lo que sea, el ángulo que debes considerar es el que forman ambos ramales. ¿Vale? Bien, en este caso, pues, bueno, este es el caso de una slinga múltiple, se tendría en cuenta esto con esto, ¿vale? Y no esto con esto, porque a no ser que vayan a la misma slinga maestra, ¿no? Al mismo eslabón maestro. Así que nada, yo si acaso me quedaría con esta imagen, que es la buena y es la que te he puesto aquí al lado. Bien, si se utilizan varias slingas, recuerde que no está permitido el cruce de las mismas. ¿Ves? Aquí están cruzando, puede haber aplastamiento, está mal. Tiene las protecciones aquí, pero está mal enganchado por arriba. En el caso de que de las slingas textiles evite el aplastamiento de las gazas en los puntos de presión. Si esto no es posible, utilice gazas con terminales metálicos. El aplastamiento de los accesorios debilita las resistencias de los mismos. Aquí estamos viendo. Si va a utilizar slingas textiles e instalaciones o equipos donde existan temperaturas que puedan alcanzar los 100 grados, solicite información sobre esta posibilidad de uso. Vale. Si va a utilizar slingas textiles en instalaciones o equipos donde existan temperaturas que puedan alcanzar los 100 grados, vale, yo creo que es una cifra fácil de recordar. En caso de 100 grados, consultar, ¿no? A ver, espera un segundo. Bien, y esto me lleva nuevamente, esta tabla de aquí, de las temperaturas a la tabla principal, ¿no? Estas las poliamidas que hemos ido construyendo con los CMUs, con la temperatura de utilización, temperaturas máximas de exposición de las slingas, ¿no? Exposiciones donde se pueden utilizar. Entonces, que se utilizan entre -40 y +100, aunque la temperatura de fusión, en el caso de poliéster y poliamidas, varía en 5 grados, 255 poliamida y 260 en el caso de poliéster, pues la utilización es hasta 100 grados. Y el polipropileno, aunque la fusión sea 160, nos deja utilizarlo hasta 80 grados. ¿Vale? Y nada, tener en cuenta sobre todo esta tabla de aquí, grande, que es muy preguntable con todos los datos que además vienen por ahí, ¿vale? Las slingas de un solo uso no reutilizables empleadas en el transporte para la sujeción de la carga en el punto de partida y que permanece hasta su destino nunca deberán ser utilizadas posteriormente en operaciones de elevación. Esto ya nos lo dijo, ¿no? No limpie las slingas textiles con disolventes, claro. Antes de utilizar las slingas, observe las siguientes anomalías que puede haber. Cortes, más del 10% de su anchura, longitudinales, vale, si tiene cortes en más del 10% de su anchura, entonces no se podrán utilizar. Si abrasiones, deficiencias, costuras, daños en los anillos, jales, daños químicos o térmicos, cualquier defecto que pueda afectar, pues nada, a sus propiedades fuera. En tal circunstancia, comuníquelo y evite su uso.
Al utilizar eslingas de 4 ramales, la carga de maniobra se calculará como si fuera sustentada por 3 ramales si la carga es flexible o por 2 si es rígida. Vale, esta información nos interesa. Y a continuación se adjunta un modelo común de todas las eslingas para poder calcular en función de los coeficientes teóricos el peso que pueden levantar. Y aquí te da pues eslingas comunes, ¿no? Esta es de fuerza 2, esta de 1 porque es directa, ¿no? Esta de fuerza 2 porque reparte entre uno y otro. Vale, este, ¿ves? Según el ángulo tiene fuerza 1,4 o fuerza 1. Esta fuerza es de 0,8 porque es un poco más amplia, pero no divide las cargas porque tiene un único enganche. Y bueno, aquí tienes un poco la fuerza de triángulo 0,7, 0,5, puede interesar en algunos casos. Y las que más nos van a dar pues son, bueno, este ángulo es bastante grande, ¿no? Entonces nada. Y aquí te está diciendo para dos ramales cómo medir el ángulo, que sería este con esto, ¿vale? Que sería este con la vertical, que sería lo mismo que este de aquí. Este de aquí con esto, mira, el que yo te he dicho antes es este. Este ángulo y este ángulo creo que son iguales. Así que bueno, a ver, este ángulo. Y además, según lo que he visto ahí en el chat, pues debería ser igual por lo que he leído, ¿no? Pero bueno, si te está diciendo que lo tengas en cuenta con respecto a la vertical en el ángulo inferior, pues nada, ángulo inferior y ya está con la vertical. Y todo esto yo te lo voy a quitar para no liar y ya está. Tienes en cuenta ese ángulo. Vale, fuerza 1,4, fuerza 1 en caso de ángulo inferior o igual a 60 grados, superior a 45 grados. Bueno, estos datos, si vas muy fino, pues dale caña, pero si no, ya sabes que hay datos más importantes que antes te deberías saber. Vale, y nada, tener en cuenta que esto, al utilizar eslingas de 4 ramales, la carga de maniobra se calculará, estamos hablando de carga de maniobra, ¿vale? Lo pongo aquí, carga de maniobra se calculará como si fuera sustentada por 3 ramales si la carga es flexible o por 2 si la carga es rígida. ¿Vale? En ningún caso, pues no está diciendo que al utilizar 4 eslingas la carga de maniobra se calcule como si estuviera con 4, sino que es como si estuviera con 3. ¿Te acuerdas de los porcentajes? Mira, teníamos aquí una serie de porcentajes que nos decían en caso de que estuvieran con 4, con 3, lo teníamos por aquí. Te lo encuentro ahora. Mira, coeficiente de cálculo según ramales de la eslinga. ¿Ves? En el caso de que sean 4 ramales, y ahora ya queda explicado, que serían con 3 si fuera rígida y con 2 si fuera la carga flexible, ¿no? Eso es lo que nos decía. Vale, ¿ves? Entonces aquí lo modifico también para tener cuadro. En el caso de 4 ramales, la carga de maniobra, si es flexible, se calcula como si fueran 2. Y si es rígida la carga, se calcula como si fueran 3. ¿Vale? Si la carga es flexible. Y aquí 3, si la carga es rígida. ¿Vale? Todo esto que es, pues, referente a la carga de maniobra con 4 ramales. ¿Vale? Así que más o menos entendido. Y bueno, en tu pantalla a la izquierda también tienes ahí un pequeño resumen sobre todo esto. Lo del 10% de la anchura, ¿vale? Que no superen los cortes. 4 ramales, estamos hablando, no se considera, se calculará como si fueran cuando se utilicen 4 eslingas. Para el cálculo de las eslingas de 4 ramas. Esto se hace por seguridad, ya que la carga no siempre se reparte de manera uniforme entre los 4 ramales. Claro, se hace por eso. Por eso se tendrán pues las 3/4 partes, ¿no? Y no la totalidad. Vale, creo que era la 22 o la 24. Ya sabes que me gusta siempre copiar el cuadro. Bueno, pues ahí lo tienes también el cuadro, ¿vale? Con su imagen y todo, para que todo esté bien ordenadito. Entonces serían los 3/4, la mitad, bueno, según la tabla que recordemos tenía todo el sentido común.
Bien, además, a fin de facilitar el conocimiento de la carga real que puede ser levantada por una eslinga textil, se muestra la siguiente tabla. Vale, bueno, en esta tabla te pone un poco la carga máxima de utilización según el tipo de slinga, según la distribución de la slinga que esté utilizando. Y bueno, lo que tienes que tener en cuenta es el tiro directo. Ya sabemos que el tiro directo lo que nos cuenta aquí es la tabla que ya habíamos visto, y te lo voy a resaltar un poco sobre las que ya conocemos, que son las poliamidas en color verde, sobre el marrón y sobre el azul. Porque bueno, esto es un poco a modo de ejemplo, ¿no? Si tú sabes el tiro directo, que ya lo vimos ahí en la otra tabla, pues sabes, según la eslinga y según el coeficiente, pues cuánto va a ser. Vale, entonces esto es un poco sin más, no creo que te tengas que aprender todos los números, sino simplemente el del tiro directo y luego aprenderte un poco los coeficientes, ¿no? Los códigos según según el tiro, ¿no? De las eslingas. Aquí los ángulos y demás. Como te digo, la tabla más importante sigue siendo esta de aquí, que te la he puesto abajo. ¿Ves? Además que se coincide con poliamida, poliéster 8000 y marrón, que es polipropileno, que tiene 6000. Vale, recuerde, el número de ramales y el ángulo de elevación nos dice aquí que forman los ramales condicionan la resistencia de la eslinga y la capacidad de la misma para elevar cargas, por supuesto. Ejemplo práctico de la carga que puede soportar una eslinga de cadena según el número de ramales y ángulos de trabajo, dimensiones de los eslabones en pulgadas milímetros. Vale, te lo enseño brevemente. El coeficiente de seguridad de las líneas de cadenas es de 4, ¿te acuerdas, no? En cambio, estamos hablando del de cadenas ahora, el coeficiente de seguridad de las eslingas de cable, ¿cuánto era? Vale, ya sabes que es 7. Bueno, y aquí vamos a ver un poco una tabla resumen con ejemplos gráficos. Vale, ojo que te acabo de decir que las textiles tenían 7, perdón, que las cadenas tenían 4 y las de acero 7, pero ahora fíjate en la norma que he podido comprobar aquí, pues según la norma en 13414 que lo he visto, pues tienen las de acero 5, cosa que no se menciona aquí en el documento, pero las textiles sí que menciona que tiene 7. Entonces, bueno, te hago aquí un pequeño cuadro resumen y así nos quitamos un poco de posibles líos, ¿no? Vale, voy a ponerlos todos ahí a la misma altura y lo tenemos. Vale, el ejemplo práctico te diría que es un poco sin más, ¿no? Porque no te vas a poner a ver un ejemplo práctico aquí en mitad cuando hay tantos datos, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejo. Si le quieres echar un vistazo, si te cabe alguna duda, pues me lo dices y lo vemos. Yo mientras tanto, pues lo que voy a hacer es dejar aquí esto, que me parece bastante más preguntable, utilizable e importante que un ejemplo práctico, ¿no? Vale, manual de seguridad continúa aquí en presencia de cargas con aristas. Utilice entonces la protección para evitar daños. Creo que esto ya lo había comentado en algún momento. Las eslingas de cable con alma textil son más flexibles, bueno, obvio, que las de alma metálica, por lo que son recomendables para el deslingado de materiales. Antes de proceder a la utilización de eslingas de cable, compruebe siempre visualmente su estado y tenga en cuenta que está prohibido utilizar cables procedentes de aparatos de elevación para confeccionar eslingas. Por ejemplo, el caso de los cables de los ascensores, ¿no? Los valores máximos de utilización se basan en la hipótesis de que la carga de la eslinga del cable es simétrica, para lo cual los ramales deben mantener los mismos ángulos con la vertical. ¿Ves? Vale, sí, y ahora ya nos vuelve a reiterar que el ángulo se calcula respecto a la vertical. A ver, por supuesto, te hago ahora un ejemplo práctico. Mira,
Vale, verás, tú te lo puedes aprender como quieras. Para mí es más fácil verlo respecto de la vertical de por dentro, ¿vale? Que vendría a ser esta vertical. Entonces lo calcularía con respecto a este ángulo de aquí. Ahora bien, te está diciendo que lo hagas desde este. También es válido, pero para mí es más intuitivo pues verlo respecto a la propia carga, ¿no? Pero bueno, tú apréndetelo ahí como quieras. Cualquier pregunta, pues me dices. Pero solamente te hago estos dibujitos para que veas que los ángulos son equivalentes, ¿vale? Siempre que se coja la vertical, ¿vale? No me vayas a coger otra. Listo, en caso de que los ramales formen ángulos diferentes, la mayor carga la soportaría el ramal 2, pudiendo llegar a resistir la totalidad de la carga. Y fíjate, aquí nos lo está diciendo. Voy a ampliar un poco este dibujo para que lo veamos. Vale, ¿quién tiene más cargo? Más carga. Pues obviamente este, ¿no? A ver, lo estamos haciendo respecto a la vertical. Entonces, fíjate, la vertical me sirve aquí, en este caso, el cuadro. Y tenemos este ángulo, ¿vale? En este caso, pues tendríamos este de aquí. Pum. ¿Ves? Se ve claramente que este ángulo pues es más grande que este. Ahora vamos a verlo aquí, respecto a esta vertical. Fíjate, lo cojo desde aquí y veo que este ángulo, por supuesto, es mucho más grande que este otro ángulo de aquí. Creo que se ve muy claramente y que además pues son exactamente equivalentes. Entonces, ¿qué pasa? Que el ángulo más grande, nos dice aquí, el ángulo el 2, en el caso de que los ramales estén formados por ángulos diferentes, la mayor carga soportaría el ramal 2, pudiendo resistir casi toda la carga. Claro, lo resistiría el que tenga menor ángulo porque estaría ejerciendo mayor fuerza. ¿Vale? Entonces este le estaría quitando muy poco. ¿Ves? Este es el centro de gravedad. El que esté más cerca del centro de gravedad es el que soportaría más carga. Eso también te lo puedes aprender así si quieres. Cuando emplee grapas abrazaderas para la confección de slingas, procure que la separación entre las mismas sea entre 6 y 8 veces el diámetro del cable. Se recomienda no utilizarlas para tareas de elevación, pero esto también nos lo había comentado en el apartado 2, ¿vale? De 6 a 8 veces y no utilizarlas para tareas de elevación. En la tabla siguiente se ponen las grapas abrazaderas precisas para la confección de slingas. Vale, aquí nos reitera una vez más, con grapas no elevar. Y luego nos habla sobre las slingas de cable de acero, que en presencia de soluciones ácidas o expuestas a vapores ácidos no se deben utilizar. Ya sabemos que las cadenas sí, con un 50% del coeficiente. Y además, si mal no recuerdo, puedes verlo en el otro vídeo donde te lo explicaba. Había cadenas que cambiaban el color en función de la temperatura. Eso ahí tiene más que ver con la temperatura, vale. Vale, y antes de comprobar, antes de emplear cables con casquillo pretensado, verificar la existencia de grietas, la visibilidad del ramal corto. Claro, si no ves el ramal corto que va por aquí, mira, lo estás viendo por aquí, está a punto de salirse, entonces debería estar ahí viéndose, ¿no? Flexibilidad de cable, etc. Bien, no utilizar cables con ensanchamientos. Bien, evitar aplastamientos entre los cables, ya lo vimos aquí. Un poco más de lo mismo, ¿no? También como con las textiles. En caso de emplear gazas trenzadas, de slingas de cable, no utilice herramientas cortantes, claro, lo pueden cortar. El número máximo de alambres exteriores rotos aleatoriamente permitidos en una slinga de cable de acero son para longitudes de 6D, 6 alambres, para longitudes de 30D, 14 alambres, siendo D el diámetro nominal del cable. Vale, pues esto habría que aprendérselo así tal cual. ¿Ves? Es todo mucha información que no parece muy relevante, pero luego te meten aquí una información que puede resultar de relevancia. Y te voy a chequear una cosa. Vale, pues nada. Aquí lo tenemos subrayado. Entonces, recordar que los alambres exteriores rotos aleatoriamente permitidos son para longitudes de 6D, 6 veces el diámetro. Si tenemos un diámetro de 10 centímetros, un cable de 6 metros, perdón, de 600 centímetros, que serían decímetro medio, sí, justo.
no, de 10, de 0,6 metros, pues 6 alambres. Bueno, vamos a hablar de... Mira, ahí me está poniendo el dibujo. Vale, para cables de longitudes de 6D, siendo el diámetro nominal del cable. Entonces un cable, eso es, de 10 centímetros, permitiría 6 alambres. A ver. Vale, mira, aquí ya ha hecho el dibujo, pero él lo hace sobre el mismo cable, entonces no creo que sea lo más conveniente para no liar. Pero mira, el ejemplo práctico que te quería decir, que antes me estaba liando, si tengo 6 por D, el diámetro es siempre 10 centímetros, tengo 60 centímetros de cable. Entonces ahí me permite 6 alambres rotos, ¿vale? Es el máximo. Si tengo 7, nada, fuera. Si tengo un cable para longitudes de 30D, es decir, un cable de 3 metros, en el caso de que tenga un diámetro de 10 centímetros, me permite 14 alambres rotos. Tiene sentido que permita pues el doble de alambres rotos, más del doble, cuando el cable pues mide pues bastante más del doble, ¿no? Entonces tiene este sentido. Yo te lo pongo aquí, te pongo ese ejemplo por si te sirve y ya está. Vale. Pues ahí tenemos el ejemplo. 6D y 30D. 6, 6, 30, 14. ¿Vale? Recordar eso. Vale, para el engrase de la eslinga, sigue las recomendaciones del fabricante. Por favor, cuando la eslinga de cable de acero vaya a permanecer un tiempo sin ser utilizada, debe limpiarse. Las eslingas de cadena vienen identificadas con una placa de anillo maestro con la carga máxima de utilización. Ya lo sabíamos. Antes de utilizar las lengas, verifica que disponen de identificación, no existen deformaciones. ¿Ves? Ahí te ponen las posibles deformaciones, tenlas en cuenta, que no hay corrosiones y demás. Procure que la anilla principal, eslabón maestro de la eslinga de la cadena, pueda moverse libremente del gancho de la grúa. No acorte la eslinga con nudos. O, al igual que en este caso, que en el caso del resto de las eslingas, para determinar los puntos de presión es necesario conocer el esfuerzo en la carga ramal según el ángulo de elevación. En el uso de eslingas de cadenas de gancho, del que cuelga debería estar encima del centro de gravedad. Vale, y aquí te dice pues, los diferentes ángulos, ¿no? Claro, si tú tienes el gancho maestro aquí y te están colgando rectos, no es lo mismo que estén tirando de la parte más débil, ¿no? De, desde fuera. El sistema de elevación mediante texto solo debe utilizarse para cargas unidas, nunca materiales a granel o piezas sueltas. Claro, se podrían dispersar. En el caso de usar una eslinga, se pasará siempre a través de la pieza por encima del centro de gravedad de la misma. Recuerde, en el sistema de elevación en cesto, los extremos inferiores de la eslinga se cuelgan siempre en el eslabón maestro o en el gancho del aparato de elevación. ¿Ves? Aquí te dice que lo cuelgues arriba del todo y los diferentes ángulos que tiene, ¿no? El más favorable sería el de arriba, por supuesto. Vale. A continuación se indica de forma gráfica la tensión en cada ramal de una eslinga para una carga de 10 Tm. Vale, carga ejercida sobre el ramal, componente horizontal de la fuerza, y el área de los ángulos superiores a 60 grados indica la tensión ejercida en cada ramal y debe evitarse durante el uso de eslingas. Claro, superiores a 60 grados ya son cargas más potentes, ¿no? Mira, 7, 10, 20 y aquí 30. Esto estamos hablando para un caso de 7T. Claro, si es un ángulo superior a 60 grados, ¿ves? En 60 grados ya está aguantando el 10. Entonces, justo lo que tendríamos. Pero si coge 75 grados, ya estaría soportando el doble. Entonces, está soportando la eslinga o el eslabón maestro el doble del peso de la carga. Porque claro, están muy separados y los ángulos aumentan el coeficiente. En las eslingas de cadena, de varios ramales, estos deben estar en el mismo plano de trabajo para evitar sobrecargas en los mismos. Si alguno de los ramales no va a ser utilizado por carecer de una eslinga apropiada, reduzca la máxima carga de elevación y sujete el ramal no utilizado para evitar balanceos y golpes. Claro, si utilizas en ese caso, ¿no? 3 ramales, o bueno, imagínate que esta tuviera otro ramal por ahí suelto,
este ramal por aquí, pues se engancha para que no esté por ahí furulando, ¿no? Eh, Ahí tenemos un gato diciendo que no. Evita el transporte de materiales redondos con eslingas de cadena. Con el sistema de presión de ahorcado, ya que existe riesgo de caída en los materiales durante el desplazamiento. Tampoco utilice ese sistema para el transporte de materiales redondos de diferente diámetro. Vale. Esto del ahorcado se utilizaba con las eslingas de cable, ¿te acuerdas? O con las eslingas textiles, que nos lo decía por aquí. Pero con eslingas de cadenas, pues nos está diciendo que no lo utilicemos. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Mira, aquí lo tenemos. Para piezas redondas utiliza el sistema de doble vuelta. Doble vuelta, no un ahorcado normal, que además eso no estaba permitido, sino el de doble vuelta. Recuerda, ahorcado no, doble vuelta sí. Y aquí estamos utilizando las de cable, ¿vale? Estás viendo aquí. Todo esto es referente a cable. Normas de izado de cargas, ¿vale? Aquí habíamos visto todas las de cable y luego, bueno, aquí mezcla un poco, luego te habla de las eslingas. eh, Aquí te mete las eslingas textiles y luego te empieza a hablar de las eslingas de cadena. Bueno, aquí cable otra vez. ¿Ves? Va mezclando un poco todas, pero ahora que te está hablando específicamente de las cadenas, pues el ahorcado no. Y como ahorcado no, yo te voy a poner aquí ahorcado, que sepas que ese no. No. Bien, en zonas de exposición a barro o polvo, lave la cadena frecuentemente. Y dice, en los procesos industriales y actividades con presencia de ácidos, verifique que la compatibilidad de las lingas con los ácidos presentes. Antes de realizar esta tarea, consulte el manual del fabricante o al personal especializado. La eslinga de cadena, cuando se emplea en presencia de ácidos, puede requerir las siguientes actuaciones. Reducir su carga de utilización al 50%. Ya lo sabíamos. Lavar posteriormente la eslinga de la cadena con agua limpia y verificar diariamente el estado de la misma. Al depositar la carga, procure no aplastar la eslinga. No arrastre ni deje caer la cadena al suelo, sensible a golpes, ojo con las personas cerca, les puede hacer una zancadilla gorda. Evite que las eslingas queden suspendidas en el gancho de la grúa, introduzcalas en uno de los eslabones superiores. ¿Vale? ¿Ves? En trabajos por debajo de 0 grados o a temperaturas superiores de 100, cargue con menos peso del indicado por la cadena, mientras siempre siguiendo las recomendaciones del manual del fabricante. Vale, por debajo de 0 o por encima de 100, menos carga. ¿Ves? Este dato pues es interesante. Ya sabemos que las temperaturas que puede soportar la cadena pues son elevadas. Bueno, aquí he modificado un poco este dibujo porque para recordar que las variaciones de la carga en función de la temperatura en cadenas nos permitía hasta 200 grados el 100% de la carga máxima de utilización. Ahora aquí te dicen trabajos por debajo de los 0 grados o a temperaturas superiores a 100, cargue con menos peso del indicado en la cadena. Mm, Siempre siguiendo las recomendaciones del manual, ¿no? Vale, el manual me dice esto. Mm, Podría cargar un poquito menos, pues para asegurar, ¿no? Entre 200 y 300 grados, pues con el 90%, porque así me lo marca. Entre 300 y 400, 75%. Si es más de 400, nada. ¿Vale? Acordarnos de esta tabla, importante. Bien, nunca efectúe soldaduras en las cadenas, ya lo sabemos. Normas de uso de los grilletes. Bueno, y ahora nos habla un poco de los grilletes. Antes de utilizar el grillete, compruebe el pasador, que esté el tornillo bien puesto. Un posicionamiento incorrecto del pasador motivado, entre otras causas, pues puede estar doblado, puede hacer que se caiga cuando existan holguras. Ojo, coloque arandelas separadas del bulón pasador. Bueno, utilizarlo así y no asado. Porque esto lo que hace es no repartir bien la carga y toda la parte se la lleva este. Vale, ¿qué tipo de slinga, qué tipo de grillete es este? ¿Recuerdas que había dos, X y W? ¿Cuál sería este? Vale, pues W, eso es. Te voy a poner aquí la imagen
para que lo tengas cerquita y recuerdes los tipos de, ah, ¿cómo se llama el cacharro este? De grilletes que hay, ¿vale? Los tipo W y los tipo X. Pasador o rosca. ¿Cuándo se podían utilizar los de rosca? O sea, ¿cuándo se debían utilizar los de pasador y los de rosca no? ¿Te acuerdas? ¿Vale? En este caso era cuando había vibraciones, ¿no? Si hay vibraciones, el tornillo se puede desenroscar, entonces será mejor el de pasador. Bien, aquí te dice coloque siempre los grilletes de forma que se evite el aflojamiento del pasador. Ahí lo tenemos. Claro, puesto así sí, porque esto puede rodar y esto no, y así no. ¿Vale? Así no y así sí. Procure que el cuerpo del grillete reciba la carga a lo largo del eje de su línea y no de manera que se pueda originar cargas laterales. Eh, a ver, así sí y así no. Vale, a ver. Vale, creo que a lo que se refiere es que aquí el pasador está pasado por debajo. Mira, aquí el pasador va por aquí y te está diciendo que esto no lo hagas. Sin embargo, aquí el pasador va por arriba, ¿vale? Y la parte del grillete ovalada estaría por abajo. Vale, esto es interesante porque, sí, claro, la parte ovalada está aquí y hay desplazamiento lateral, estaría golpeando directamente a la parte del pasador o del tornillo y esto aflojaría, ¿no? Haría que hubiera debilitamientos. Sin embargo, aquí al ver la parte lateral simplemente deslizaría y la parte superior pues estaría más protegida, ¿vale? Por eso está así y la otra no, ¿vale? Cualquier pregunta que tengas me lo pones ahí en los comentarios y lo vemos. No sustituyan nunca el pasador de un grillete por uno de diferente tamaño, clase, especificación y demás. Mira, ahí está mal enganchado el grillete, ¿ves? Cuando utilice grilletes con eslingas de varios ramales, tenga en cuenta el efecto del ángulo entre los ramales de la eslinga, ya que cuanto más se abra el ángulo, más aumentará la carga del grillete. Claro, aquí el ángulo, ¿ves? Está abierto. ¿Cómo sería correctamente utilizado? Pues cogiendo desde aquí con otra sujeción, ¿no? Para que se mantenga un ángulo cero. O en este caso, que parece que es bastante gordo lo que es la eslinga y lo está recogiendo desde el centro. Eso es lo que hay que tener. No modifique ni trate térmicamente el grillete, tampoco proceda con el galvanizado. En caso de utilizar grilletes a temperaturas extremas, fuera del intervalo de temperaturas de -20 a +200 grados, compruebe las especificaciones del fabricante. Vale, en el caso de grilletes nos dice de -20 a +200. Y aquí estábamos hablando de 0 a 100, ¿vale? Comprobar especificaciones. Grilletes -20 a 200 grados. Vale. Bien, seguimos. En presencia de materiales corrosivos o materiales en fusión, puede ser necesario reducir la carga de elevación del grillete. En caso de duda, consulte al fabricante. Vale. Normas de uso de los ganchos. Mm, Vale, antes de utilizar un gancho, identifique el peso que puede llevar o compruebe el estado del mismo, principalmente la existencia de desgastes y demás. Nunca use ganchos de fabricación improvisada. Evite la utilización de ganchos que presenten aperturas superiores a 15 grados de sus dimensiones nominales. Además, no los sobrecargue con accesorios de slingado ni utilice para izar cargas de forma diferente a lo previsto. Vale, se supone que esto tiene una apertura mayor a 15 grados y esto está diciendo que está cerrado. Vale, hay riesgo aquí de que se salga la carga, ¿no? Hacia afuera. Entonces, bueno, ahí debemos tener cuidado. 15 grados, recordar ese punto y ya está. Luego nos dice aquí, en el caso de utilizar ganchos dobles para la elevación de cargas, distribuya esta en los mismos para evitar un transporte inestable. Ujú. Vale.
Bueno, lo de los 15 grados y demás también, pues que se tenga en cuenta esto, ¿no? Que si elevas con el gancho así, se te puede caer la carga y que deberías pues asegurarlo a través de, pues de otra manera, ¿no? Esto habría que ver cómo está asegurado. No tiene mucha pinta de seguro. Bien, dobles, pues aquí lo tenemos, que esté correctamente distribuida la carga, ¿no? Luego procura no colocar las cargas próximas al pico. Esto por supuesto no, esto sí. Vale, a ver qué nos dice aquí. Recuerde que no está permitido balancear la carga. ¿Vale? Que no vaya de lado a lado. Lo de los contravolantazos, ojo. O contradirecciones. No apoye los ganchos en los aparatos de elevación, en el suelo ni en otros objetos para impedir que el cable pierda tensión. Tenga presente siempre la prohibición de tratar térmicamente y soldar el gancho, por supuesto. Normas de uso de las vigas en suspensión y balancines, pues antes de utilizarlas, comprobar la carga de utilización, la viga que esté en buen estado, la viga incorporada a sus sistemas de pretensión y nunca realiza operaciones de soldadura sobre los elementos del balancín. Vale, nada, cosas bastante básicas estas del final. Como ves, hay algunos datos que sí que pueden ser relevantes, saberte los datos numéricos, pero sobre todo me quedaría con este capítulo 2, que son los requisitos técnicos, que es lo que nos decía más, pues, cosas que luego se repetían, ¿no? En el capítulo 9, que era sobre las buenas prácticas. Entonces, nada, pues ya hemos terminado con este manual de seguridad de los útiles de elevación de cargas. Si te ha gustado, dale like. Si te gustaría ver un Anki sobre esto, que ya lo tengo preparado, y responder preguntas, pues también pónmelos en los comentarios y podemos hacer una nueva clase y te linkaré para poder continuar con esta revisión de las preguntas. Bueno, cualquier cosa, ya sabes, aquí estoy. Dale like otra vez y nos vemos. Un saludo. Chao, chao.